Buenas noches, profesor. Hoy estamos todos con Moisés, el hombre de desafío de Faraón. Usted tuvo una vida de lujos, palacio y luego terminó cuidando ovejas, desierto por 40 años. ¿Qué fue lo más difícil que le tocó vivir en ese momento? Bueno, yo en mi época que sentí muchas partes de momentos difíciles en mi vida, pero yo creo que la más difícil fue cuando me sentía como un fracaso, de que iba a ser solo un pastor y siendo un asesino prófugo. Y también otro de los desafíos más difíciles que tuve fue la de llevar al pueblo de Israel a Canaán, que fue un desafío que sin el amor de Dios y el poder de Dios nunca pude lograr de hacer. Y hacer una pregunta. Cuando se vio solo en el monte de poder, lejos de tu familia y de tu cultura, ¿sentía que Dios estaba con usted o se sentía solo? ¿Y por qué? Voy a ser sincero, Mauricio, yo en ese momento creí que Dios había abandonado de mí y yo renegaba justamente con Dios. O sea, pensaba de que no era capaz de poder guiar a ese pueblo tan grande y la que lo estaba mandando Dios. Pero ese quemazón profundo que tenía entre mis huesos, ese dolor de fracaso, me hizo, de dolor de fracaso que no podía hacerlo, me hizo pensar en Dios en ese momento. Entonces me hizo recordar de que Dios me había mandado para este momento importante, que es guiar la presencia de Dios, el pueblo, para sus próximas generaciones. Esa pregunta. Además, en tu historia hay muchos actores. ¿Hubo decisiones de otras personas que afectaron su vida y cómo le afectaron y impactaron? Bueno, por supuesto, por ejemplo la de mi madre, que sin ella no hubiese yo podido guiar al pueblo de Israel. Él hizo a que me pusiera una canasta y salvase mi vida contra el faraón. Otro hecho que impactó e influyó bastante en mí fue con la adaptación con la hija del faraón, la cual me dio una educación de élite. Pero también, hablando sobre mi historia, de la que me mandó Dios, también influyó en la terquedad del faraón, el no obedecer, y haciendo a mí en tener una postura y hacer una decisión que Dios me ha mandado. Cuarta pregunta. Con el tiempo, y viendo como el mal sabió ante usted, luego de tener poderes, ¿le fui todo eso? Sí, entendí que en mis años en el palacio, en la educación de élite, aprendí lo que era el liderazgo, y también en los tantos años que viví en el desierto, aprendí a caminar sobre la arena. Sin ambas experiencias no habría podido guiar a Israel hacia su camino correcto y hacia su camino de libertad. Aunque no creas, Mauricio, cada etapa, por más extraña que pareciera, era una lección para poder crear y llegar a mi propósito. Para finalizar esta entrevista, la última pregunta. ¿Sido escrita con sus propias palabras, desde Dios dirigía su historia o todo fue el estado de los seres humanos? Bueno, yo diría que Dios es el arquitecto, pero nosotros tomamos y hacemos el ladrillo de la casa. Los humanos también tomamos decisiones, tanto buenas como malas. Buenas como las de mi madre, que ayudó a salvar mi vida, y malas como la del faraón, que gracias a su torpeza llegó a su ruina, a su pueblo. Pero Dios los entrelaza o los ordena a todos días para cumplir su promesa. Yo no quería ser un héroe, yo no quería ser ningún orador. Yo era una persona que tenía timidez contra las personas, pero Dios tomó esa debilidad y las malas decisiones de otros para crear una historia de libertad y de guiamiento. Muchas gracias.